participación en la 27ª Conferencia de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual se efectúa en una de las más importantes ciudades egipcias. El presidente Nicolás Maduro Moros arribó en fecha 10 de noviembre a su país e hizo acto de presencia en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, y algunos integrantes de su gabinete ministerial, incluyendo a Raúl Casal, ministro de Fomento para la Economía Cultural y quien de igual manera es presidente del Centro Nacional del Libro. En la Galería de Arte Nacional, ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela, lugar donde se llevó a cabo la inauguración de la 18ª Feria Internacional del Libro, bajo el eslogan Leer Descoloniza. Acto donde fueron homenajeados los escritores Carmen Clemente Travieso, la cual es una periodista y defensora de los derechos de la mujer. También Iraida Vargas Arena, antropóloga, historiadora y arqueóloga. Y por último Mario Zanoja Oriente, quien es recordado por sus grandes obras y trayectoria en el mundo de la literatura venezolana. Asimismo, está prevista la presencia de expositores de diferentes países, tales como Argentina, Colombia, Perú y Cuba, donde de igual manera se sumará España y África, siendo este último el invitado de honor, tal como lo manifestó el ministro de Cultura, Ernesto Villa. Por otra parte, el mandatario venezolano afirmó que Venezuela incluirá en los programas educativos todo lo relacionado con la preservación del ambiente. Cabe destacar que el gobierno bolivariano continuará promoviendo no solo la lectura y el debate, sino el intercambio cultural. Por ende, la FIBEN 2022 cuenta con 300 títulos, 200 impresos y 100 digitales, así como más de 600 actividades a realizar, donde el pueblo venezolano podrá disfrutar de foros, talleres, recitales y actividades artísticas. Además, el Ejecutivo destacó que se deben estimular a los niños, niñas y jóvenes con amor a la lectura, el apetito por adquirir conocimiento, así como enseñar a los niños a escribir y a crear, con el propósito de construir una generación de lectores y escritores profundamente humanos. Por último, el mandatario también conmemoró el encuentro con su homólogo Gustavo Petro, en el que abordaron la defensa de la Amazonía y su firmeza en el emprendimiento de un conjunto de iniciativas para salvaguardar este territorio.